Nosotros, ¿qué habíamos proyectado? Que es la barra más clarita. Habíamos proyectado vender muchísimo más entre 40 y 60 mil, muchísimo más entre 80 y 100 mil, y entre 180 mil, 1 y 25 mil. En las áreas más costosas se había proyectado vender menos. Esta área de los precios desde 180 mil y más, nosotros no cumplimos la expectativa de ventas. No llegamos a lo que habíamos proyectado. Sin embargo, nosotros sobrepasamos las ventas de 0 a 40 mil de las expectativas que teníamos, y en la de 60 a 80 mil, como ustedes ven, donde se ve mucho más marcada ese punto. En cambio, en el de 40 a 60 mil, teníamos mucha más proyección de ventas que no logramos hacer. Es importante también la caída que tuvimos en las ventas entre 80 y 100 mil dólares. Y aquí vamos a darle otro datito. Entre 120 mil uno y 80 mil, nosotros pudimos vender un poquito más de lo que habíamos proyectado. Acuérdense que en el segundo semestre, cuando esta estadística se da realmente, cuando comenzamos a vender realmente, en el segundo semestre del año 2019, vino la nueva ley de interés preferencial, que entonces amplió el rango hasta 180 mil balboas, y entonces ustedes ven que efectivamente nosotros logramos un pequeño repunte de lo que habíamos programado vender versus lo que realmente logramos. Y ese es un dato que yo creo que es muy interesante. Cuando vemos la caída aquí, en esto, ¿qué pasó entre 40 y 60 mil? Ahí tuvimos una pérdida de capacidad y de endeudamiento por parte de los clientes muy marcada. En este segmento, las personas, las familias necesitan 2 salarios, y ya comenzábamos a sentir el impacto del desempleo. Y en ese segmento, por lo menos uno de los dos perdía el trabajo, y lo comenzamos a sentir fuertemente. Eso les mejoró sus referencias de crédito, y definitivamente también tuvimos mucho más requisito por parte de los bancos hipotecarios. Teníamos normas más rigurosas en el aspecto laboral para el otorgamiento del crédito, y todas estas cosas limitaron a ese segmento para la compra. Y si tú ves el rango de 180 mil hasta 500 mil balboas y más, lo que más nos hacen referencia a los promotores es que las aprobaciones bancarias y las 3 y 4 aumentos que se dieron en el año 2019 de las tasas incidieron muchísimo en que las personas ya no calificaran. El profesional estaba al límite de su crédito, ya no calificaba y no podía comprar. Esto no podemos decir que solamente es causado a lo interno de la banca. Sabemos los problemas que tenemos de rigurosidad internacional, pero es algo a lo que tenemos que ponerle la vista, porque las consecuencias usted la ve reflejada en los números de esta estadística. También los bancos tenían realmente trámites complicados, poco flexibles, y nosotros, yo creo que es importante que luego de este contexto nos sentemos a analizar muy bien de aquí en adelante cómo vamos a estar trabajando. Se dio también en este segmento, Eduardo, pérdida de empleos que no habíamos visto más que en rangos más bajos. Ya comenzamos a ver a gente de mejor ingreso perdiendo trabajo. Entonces, también en ese momento pues, se reflejó en poder dar los créditos. Y un factor fundamental en toda esta estadística son los trámites burocráticos. Ustedes se ponen a ver el tiempo que se pierde en el trámite burocrático. Muchas personas en el trayecto de ese trámite, que demoró 2 años más de lo que esperaba, 1 año más de lo que esperaba, se endeuda en una tarjeta de crédito, en un carro, etcétera, y cuando se le va a hacer el último análisis ya no califica para la compra de su vivienda. Y esto comenzó también, y esto es lo que tenemos reflejado en esta estadística. Y yo aquí les voy a hacer referencia a algo que por primera vez Convivienda ha tratado de poner uno a uno para ustedes, el famoso inventario. Nosotros estadísticamente el año pasado le habíamos dicho que Convivienda manejaba arriba de 3.000 unidades. Este año nos dedicamos uno por uno con los promotores a saber desde cuándo era ese inventario.
Y les puedo decir que tenemos desde el 2015 hasta el 2018, tenemos un inventario de 816 casas y 373 apartamentos, que dan un total de 1.189. Esta data la van a tener en la página de Convivienda, no se preocupen. O sea, del 2015 al 2018 nos quedan aún 1.189 unidades inmobiliarias. La parte buena, este aumento que tuvimos de ventas este año es porque pudimos vender 2/3 partes del inventario acumulado hasta el 2018, que eran más de 3.200, 3.500 unidades. O sea, vendimos 2/3 partes, nos quedan aún 1.189 unidades, que son muchas. Y en ese periodo, el periodo constructivo, que habíamos comenzado a construir los edificios, etcétera, comienza a sumarse todo lo que se va entregando después del 2018 y resulta que entonces nos fuimos a ver el inventario del 2019. Y en el 2019 tenemos 2.112 casas y 2.100 apartamentos. Esto suma 4.212 unidades inmobiliarias nuevas, adicionales a las que ya teníamos 2015-2018. Es decir, entre el 2015 y el 2019 tenemos 5.401 unidades contadas, ¿verdad?, inmobiliarias en inventario. Y quiero decirles que no hemos sumado las unidades inmobiliarias del primer cuatrimestre del 2020, que va a ser una carga también pesada para nosotros en este periodo. Pasamos de la cifra del inventario para que ustedes vean entre casas y apartamentos, pues qué es lo que más se vende y lo que menos se vende. Evidentemente, pues las casas hasta entre 0 y 180.000 es donde más se vende en este segmento. Aquí las ven, se ven las casas. Y en los números más costosos, pues se ven entonces los apartamentos. Es interesante y los llamo la atención de que de 40 a 60.000 ustedes ven que hay apartamentos. Esos apartamentos se hicieron porque hubo una nueva reglamentación para hacer casas con bonos apartamentos con bonos solidarios. A estos apartamentos se les da el bono de 10.000 balboas y se pudieron terminar de construir y entregar. El único problema es que los promotores que están en ese segmento de construcción nos han dicho que con las reglas que se tienen para apartamentos en ese segmento va a ser muy complicado pues, seguir dando apartamentos hasta $60.000, así que sería importante revisar esas normas constructivas para poder entonces seguir trabajando en ese segmento donde hay apartamentos. Si ustedes ven, aquí lo vemos en total, fíjense dónde está el grueso de las ventas. El grueso de nuestras ventas está entre 60 y 80.000 dólares. La mayoría de la gente que puede comprar una vivienda está en ese segmento. Por supuesto, hasta 180.000 dólares, donde está ahorita el interés preferencial, es donde más va usted a vender. En Panamá, históricamente, así se comporta el mercado. Y aquí lo podemos ver más claro. En la ley de interés preferencial tenemos el 91% de las ventas, que es de 0 a 180.000 balboas. Entre 180.001 y 350.000 tenemos el 7%, y 350.000 y más el 2%. Este porcentaje aumentó significativamente en el segundo semestre del año 2019 por el aumento en la ley del interés preferencial, como he mencionado. El segmento que se cayó fue el segmento entre 180.001 y 350.000, que disminuyó, ya que el año pasado en este segmento se vendía el 18% de las propiedades. Y dentro del segmento del interés preferencial, el 14.5
se está construyendo dentro del interés social, que son casas hasta 60.000 balboas, y también son las casas que tienen acceso al bono solidario. Aquí termino la parte de resultados y entraría entonces posteriormente a ver con ustedes las proyecciones. Si hay alguna pregunta en este segmento. Eduardo, no te escucho. Ahora sí, es que no había quitado el silenciador. Varios temas, Elisa, de esto que acabas de mencionar en cuanto a lo que ha pasado con las viviendas y todo lo relacionado con el sector. Mencionaste mucho el tema de los bancos y de que, bueno, la gente que ha tenido su trabajo, los que han perdido trabajo, lo de las responsabilidades, tarjetas, préstamos personales, cómo ubican ellos o qué peso le van a dar al tema de las hipotecas y cómo se ha visto eso en este momento. Y bueno, sé que en las proyecciones vendrá algo, porque si los bancos van a tener que pelear con la gente por las hipotecas que tienen ahora, ¿qué tanto vamos a tener de hipotecas nuevas después, ¿no? Creo que te me estás adelantando, Eduardo. Dejemos que Elisa responda, Gaby. Te la dejamos a Elisa y después no, pero para el final. Deja que termine porque ella tiene unas proyecciones. Ok, así que hablemos de los bancos para atrás. Hablemos de los bancos para atrás y no para lo que viene, Elisa. De los bancos para atrás, ¿cómo se comportaron? Déjame a mi Rosario Turner de Convivienda. Así que deja que termine las proyecciones de ella. Así hablemos que para atrás, Elisa, sí, hablemos para atrás. Soluciones. Cálmate y no me compares. Que las dos seamos chorreranas como vale. Elisa, sí, de los bancos para atrás, ¿cómo se comportaron los bancos en 2019? Bueno, mira, yo quiero que recordemos un poquito. Los bancos, nosotros tuvimos un momento en que a los bancos no se les estaba pagando, ¿verdad?, el subsidio que debe pagarle el Estado, porque nosotros, ese interés preferencial que nosotros llamamos, pues es un interés que el gobierno, el Estado, le paga ese diferencial a los bancos para que le puedan prestar el dinero a nuestros clientes. Es decir, que si la tasa de mercado es 6, el cliente que no es de interés social paga solamente 2%. Y eso ha hecho que para las personas en Panamá sea muy fácil, dentro de ese interés preferencial, o sea, mucho más fácil tener una vivienda. Eso nos ha convertido en un país en América Latina donde somos el pionero, el que más propietarios de sus casas tiene. Pero cuando dejaron de pagarle continuamente por varios años a los bancos, evidentemente no les era rentable, no les era oportuno prestar. Y tuvimos una gran cantidad de bancos comerciales que no prestaron dentro del interés preferencial. Eso fue un problema. El Banco Nacional y la Caja de Ahorros y 3 o 4 bancos adicionales, creo que también Banco General, no quisiera hacer tantos comentarios de banco, pero algunos bancos se quedaron trabajando en el interés preferencial, pero muchos otros no lo hicieron. Eso limitó entonces a los clientes el acceso a la banca, porque nada más podían ir a unos cuantos bancos a tramitar y los trámites eran mucho más rigurosos. En ese sentido, nosotros para el futuro, Eduardo, sí creemos que es importantísimo, viendo este panorama, cómo se nos presentó, que nosotros tenemos que hacer cosas que le permitan a los bancos tener más seguridad al momento de prestar. Por ejemplo, hemos puesto sobre el tintero el seguro de desempleo. Es importante que nuestros clientes en este momento, más que nunca y en época de pandemia, tengan un seguro que les permita a la entidad bancaria tener la seguridad de que al prestarle, si pierde su trabajo por 6 meses, se le va a cancelar su letra. Creemos que eso es importante. También consideramos, y lo hemos puesto sobre la mesa, que el gobierno podría darnos algún apoyo, algún aval a los bancos comerciales y gubernamentales que nos dé un poco de seguridad para prestarle a grupos que antes no le prestábamos. Por ejemplo, no se les prestaba. Los funcionarios gubernamentales. Los funcionarios gubernamentales les cuesta poder tener acceso al crédito porque su trabajo puede variar cada 5 años. Entonces tienen una serie de requisitos mayores. Los empleados de zonas francas, de zona libre, no son objetos de crédito bancario para préstamos hipotecarios. Entonces,
Estos grupos hay que incorporarlos para que puedan comprar una vivienda, para que tengan ese acceso, y de alguna manera tenemos que facilitar esos avales para que el riesgo baje y la banca pueda prestar. Yo creo que esas cosas son importantes de irlas considerando, respondiendo a tu pregunta. Y no es que aquí son malos y buenos, pero tenemos una relación simbiótica con los bancos. Los bancos son nuestros socios en este tema y tenemos que buscar fórmulas entre ambos para lograr que podamos seguir trabajando en esta industria tan importante como la construcción de viviendas. Y otra cosa la otra pregunta, Elisa, sí. El tema de inventario, tú hablaste de, si bien es cierto, aumentó un número o hubo una cantidad de viviendas vendidas. ¿Cuántas son viviendas realmente nuevas que, digamos, salieron de una vez y cuántas eran de inventario de casas que ya estaban construidas? Bueno, es lo que te decía, del inventario del 2015 al 2018. Déjame ver si tengo el dato por aquí. Se fue un 33%. Exacto, vendimos un 33%, pero todas son nuevas, Eduardo. Son casas construidas, pero todas son nuevas, no han tenido otro propietario. Esta casa es una primera vivienda para el que la compra. Primera vivienda para el que la compra, exactamente. Aquí no estamos considerando casas de segundo uso ni nada, son absolutamente nuevas. Entonces, para que además, Eduardo, sí, lo que se le pasó a Elisa es comparar el 19 con las proyecciones que teníamos en el 19, para que te dieras cuenta. Perdón. Te lo voy a dar ahorita. Sí. Espérate, déjame explicarle a Eduardo. Y ahí te vas a dar cuenta que parte de las proyecciones eran casas que ya estaban construidas, pero que no habían podido ser entregadas. Y por eso es que se fue bajando el inventario. Y también acuérdate que en el 19 hubo también un periodo de un mes por una convención colectiva que la negociación bajó el 1% del Producto Interno Bruto del país, pero también afectó durante todo ese proceso también las ventas que estaban proyectadas y se perdieron puestos de trabajo por ese bajón que hubo. Así que hay varias cosas que hay que traer a colación. Elisa está haciendo la radiografía, como lo dije al inicio, de todo lo que es el sector per se de casas construidas. Todavía no hemos entrado en la parte más importante, que es las proyecciones de este año y qué podemos hacer, porque si seguimos como estamos... Vamos para allá, de inmediato, Gaby. Eso es. Así que entremos en eso, sí, entremos en eso de inmediato, Elisa. Proyecciones 2020, sé que este año nos ha caído el tema con COVID, así que el tema de hacer proyecciones es difícil porque, vamos, no sabemos cuándo termina esto del COVID, ¿no? Bueno, estas proyecciones, sí, Eduardo, se basaron en la época antes del COVID. Así que les voy a decir cómo estábamos y qué pensábamos antes del COVID, para que tengamos un escenario claro de a qué nos vamos a enfrentar ahora. Nosotros esperamos ventas en el 2020 por 918.600.217 balboas. Esto es 78 millones menos de las ventas estimadas el año pasado. Y también estimamos vender 8.473 viviendas y también alrededor de 350 casas menos que la estimación del año pasado. Y vuelvo, insisto, antes del COVID. Nosotros tuvimos un tema con lo que habla Gaby de las entregas en el 2019, precisamente por los atrasos de la convención colectiva, el tiempo que demoró la huelga que decretó Suntrac de un mes. Nosotros hemos tenido también retrasos en esos inventarios y en esas entregas sustanciales. Y muchas de las casas que pensábamos entregar en el 2019 se nos quedaron para el 2020. Esas ni siquiera las he metido en la estadística todavía, porque estamos todavía trabajando en eso. Así que ojo con ese dato. Nuestras proyecciones de crecimiento entonces para el 2020 son muy conservadoras, apenas 5% de crecimiento. Nosotros siempre teníamos una expectativa de crecimiento mucho más alta, pero muy conservadora de 5%.
esa expectativa de crecimiento de la proyección no se va a dar, porque eso era antes del COVID. Con un cuatrimestre, más de un cuatrimestre ya prácticamente cerrados pronto, y que no podemos reactivarnos, esas construcciones que no se están haciendo, que no se están terminando, esas entregas que no se están dando, muy posiblemente nuestra expectativa de crecimiento del 5% no lleguemos a obtenerla. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Por lo menos sabíamos cuánto queríamos crecer o cuánto estábamos en capacidad de crecer, a pesar del inventario. Pero, ojo con ese dato. Y mira que hay algo bien importante que nosotros necesitamos para poder proyectarnos, poder proyectar las ventas de una manera razonable. El censo de población y vivienda, que se ha tenido que postergar, que dejó de hacerse en un momento determinado por razones de todos conocidas. Sin embargo, es indispensable que tengamos un censo de población y vivienda. Ese es el censo que nos permite realmente saber el déficit habitacional que ahorita es estimado, en las cifras que nos da el Ministerio de Vivienda, está por arriba de 200.000 familias en déficit habitacional. Pero para poder estar claros de dónde está ese déficit y en qué segmentos de ingresos está ese déficit, nosotros necesitamos el censo de población y vivienda. No es una opción, tenemos que hacer el censo de población y vivienda. Yo sé que aquí hay gente de la Contraloría, que los quiero mucho, siempre nos apoya muchísimo, la gente de INEC que está por aquí el día de hoy en esta reunión. Entonces, ¿dónde pensamos nosotros crecer? Y aquí está la estadística que quería dar Gaby. ¿Cuántas vendimos en el 2019 y cuántas habíamos proyectado vender en el 2019? Bueno, nos quedamos cortos en el 60-80 mil dólares. Nos quedamos cortos en el de 40 a 60 mil. Nos quedamos cortos en el de 100 mil a 120 mil. Sin embargo, cambio de interés preferencial a 180 mil balboas, Gaby, fíjate, de 120 mil a 180 mil vendimos más de lo que esperábamos vender. Y fue interesante también que vendimos más unidades hasta 40 mil balboas. Se vendió algo adicional de lo que esperábamos en el de 500 mil y más. Se vendió un poquito más de lo que habíamos esperado vender. Así que así se comportó la proyección versus lo que realmente vendimos. Eso representa que cuando el gobierno invierte en la gente mueve la economía. Todas esas personas que al subirse la ley de 120, de 140, 180, compraron casa es porque recibieron ese incentivo y ellos pudieron hacerse dueños de un techo y de una casa y tener la felicidad de tener un hogar. Entonces, eso nos representa que estos son los subsidios que sí ayudan directamente, igual que lo que se hace a nivel del bono solidario, porque ese es para la gente de más bajos recursos que entonces pueden tener una mejor calidad de vivienda. Entonces, esa es parte de la respuesta que vamos a dar. Ahora después, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver ahora cómo se comporta el mercado de casas y apartamentos. Bueno, como sabemos, definitivamente las casas en los segmentos de precios más económicos, hasta 100 mil balboas, vemos muchísimas más casas, muchos más apartamentos, sobre todo en el segmento de 100.001 hasta 250.000. Vemos muchos más apartamentos proyectados que se quieren hacer y hay un muy leve crecimiento en lo proyectado entre 350.000 y más. Definitivamente hay un segmento de apartamentos hasta 40.000 balboas, incluso en el segmento de 60-80 que se van a hacer, pero son muy pocos en este momento. ¿Y qué pasó en esa proyección en los 4 municipios del área metropolitana y en el interior de la República? Bueno, las proyectadas para el 2020 se nos están quedando por debajo en Panamá, que las que se construyeron en el 2019. Igual estamos proyectando construir más en Arraiján y más o menos lo mismo en el área de La Chorrera. Pensamos construir mucho más en Penonomé y también en Chepo se espera mayor cantidad
de construcciones. Fíjate, Eduardo, esta gráfica que les pongo aquí. Nosotros teníamos que medir, era importante para nosotros. Nosotros llevamos una campaña de valores. Entonces, ¿cómo medíamos el comportamiento? Y nos fuimos hace años a revisar las estadísticas de Acodeco. Y nosotros mantenemos nuestro sello de calidad. Y esta gráfica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que del total de las viviendas construidas, solamente el 0.89% de las quejas que se presentan a Codeco son de promotores de Convivienda. Ni el 1% de las quejas presentadas a Codeco son de promotores de Convivienda en el mundo de construcciones que nosotros hacemos. Yo creo que esta estadística es fundamental para demostrar por qué nosotros hablamos de un sello de calidad cuando hablamos de Convivienda. Y dentro de ese 0.89%, el 31% son falladas a favor del cliente. El 69% se resuelven, de las quejas se resuelven en otras instancias, por conciliación se retiran y el 31% se fallan a favor del cliente. Entonces eso demuestra que nuestros promotores, en todas estas proyecciones que hacemos de crecer, también tenemos un factor importante que es el factor calidad y atención postventa, que para nosotros es sumamente importante para que nuestra gente tenga la confianza de que está construyendo y trabajando con gente seria. Estas son las proyecciones de Convivienda y yo ahora sí te quisiera hacer una breve análisis para concluir ya mi presentación. Espero que no nos estemos aburriendo. Y quiero hacerles este breve análisis de dónde estamos y cómo estamos en este momento. Lo voy a leer porque no me quiero distraer y no quiero emocionarme demasiado porque estas cosas me emocionan. Miren, el futuro en este momento es impredecible. Tenemos incertidumbre con una economía detenida que ya marcaba un desempleo del 7%. La tasa de desempleo del sector construcción estaba arriba del 14%, según las últimas cifras de la Contraloría General de la Nación. Y estas cifras se incrementaron drásticamente en el primer cuatrimestre del 2020. Las estimaciones de desempleo, por información del propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, puede llegar hasta el 20%. Esas cifras, si las sumamos desde la óptica social, tenemos un país, y recordémoslo, que se ubica como el décimo más desigual del mundo, en donde el 50% de los estudiantes que comienzan sus estudios secundarios no los culmina, el 95% de graduados humildes se ve forzado a buscar trabajo, y la construcción, con un requerimiento promedio de 9.6 años de escolaridad y un salario mínimo por encima de los 700 balboas, y el 83% de nuestra fuerza laboral con educación media o inferior, es una realidad de empleo digno para nuestros jóvenes. Nos aleja de la normalidad, de caer en pandillas, lo que lo convertiría además en una pesada carga para la economía y un grave y real problema en el tema de seguridad. Acaba de salir el informe de Fitch Rating, donde dice que para reactivar la economía en Panamá hay 3 áreas donde tiene que trabajar fuertemente el gobierno nacional en las políticas públicas: el sector construcción, la minería de cobre y el canal de Panamá. En ese orden, la reactivación de la economía nacional depende de quienes generan cantidad de empleo y sobre todo de empleo digno en este país. Y uno de esos sectores es el sector de la construcción. Más que nunca, esta realidad nos debe llevar a buscar soluciones concretas y efectivas para la industria de la construcción, ya que mucho más allá de la necesidad de la inversión que impacta el Producto Interno Bruto del país, es una industria que de forma rápida y efectiva brindaría trabajo a muchos panameños que no tienen acceso a incorporarse a otras actividades económicas mucho más allá de un negocio personal. Esta es una inversión en capital social
y en capital humano. En Panamá no podemos posponer la toma de decisiones en cuanto a la reactivación de varios sectores de la economía. Y insisto, uno de ellos es la construcción, porque es un dínamo que mueve positivamente la economía del país. Pero también, como ha ocurrido en estos últimos años, solo agregar desempleados a las filas de los que ya existen. No podemos ignorar que el aporte de esta industria al PIB es de 32%. Tampoco podemos pasar por alto que por cada 100 empleos generados en el sector construcción, se generan 50 más en otros sectores. Pero afectan de la misma forma cuando se pierden. Si usted pierde 100 empleos en la construcción, se pierden 50 empleos en otras actividades económicas. Esa cifra simple y escueta nos dice que llegó el momento de tomar decisiones de Estado en materia de reactivación de la industria de la construcción. Y discúlpeme, pero la mal llamada nueva normalidad no debe ser más que el dínamo propulsor al ingenio y la colaboración para conseguir los mejores resultados para todos. En este momento tenemos que deponer posiciones de cualquier tipo, porque nosotros tenemos un solo barco en el que tenemos que remar para el mismo lado, que es Panamá. En otro aspecto importante a considerar para la reactivación del país, hemos visto surgir una múltiple cantidad de trámites digitales que hasta el año pasado parecían imposibles de lograr. Parece que hacía falta el interés de unos pocos para lograrlo, pero el intelecto humano ha demostrado brillar cuando la necesidad así lo precisa. Faltaba un virus para mover el piso de la desidia burocrática en que estábamos sumidos. Ese logro no lo podemos perder. Habrá que perfeccionar muchos de ellos, actualizar bases de datos obsoletas, eliminar incluso del ámbito digital muchos trámites que son absolutamente innecesarios, y es que no basta solo con digitalizar, es indispensable simplificar. Y fíjense, el sector privado panameño no solamente está aquí quejándose de los números y de los resultados. Yo les quiero hacer referencia a la Visión País 2050 que coordinó APEDE en estos últimos años y que luego fue validada y apoyada por todo el sector empresarial panameño, haciendo múltiples talleres con la participación de expertos de cada sector. Se ha construido una propuesta que funciona en el corto, mediano y largo plazo para llevar a Panamá a los estándares de crecimiento y desarrollo que merecemos. Esa visión toma valor hoy más que nunca ante los nuevos retos que enfrentamos. Parece que estamos venciendo uno de los grandes escollos señalados como transversal de los sectores productivos del país, que era la burocracia excesiva, el terrible no se puede y el fatal no me interesa, que tantas veces hemos escuchado en oficinas públicas. Aún así, queda un camino por recorrer y aquí estaremos vigilantes ante cualquier interés por desandar el camino que hemos recorrido. No podemos perder la digitalización a la que hemos obtenido en este momento. Eso sería inadmisible, porque transversalmente, cuando estudiamos esa visión país de lo que queríamos de aquí al 2050, ese era uno de los grandes escollos que teníamos en todas las industrias del país. Más que nunca, la construcción debe ser sostenible, que se convierta en un agente de cambio con nuevas y mejores tecnologías que coadyuven a vivir en un ambiente armónico, que satisfaga las necesidades de vivienda e infraestructura, porque nuestra industria, como bien dices tú, Gaby, es la industria del bienestar humano. La satisfacción llega de formas imprevistas. Sentir que Convivienda ha colaborado en estos 17 años en brindar viviendas dignas a las familias panameñas nos hace sentir bien. Esas familias no estuvieron hacinadas en condiciones infrahumanas al darse la cuarentena sanitaria. Nuestra aspiración es que muchas más puedan sentirse seguras y protegidas en su nuevo hogar. Y les digo de verdad, Convivienda seguirá construyendo valores, viviendas y empleos dignos para todos los panameños. El año pasado le dijimos que no nos rendiríamos, nuestras cifras demostraron que pudimos hacer lo mejor que pudimos. Bueno, cayó el COVID,
Pero resulta, señores, que un virus no nos va a detener. Juntos saldremos de esta, se los puedo asegurar. Esta es mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.